Por fin logramos juntarnos. Es raro que todas logremos coincidir. Hay mucho de qué hablar, mucho para ponernos al día. Paula llega agitada contando que en el camino a nuestra reunión un hombre desconocido la empezó a seguir. Ana recuerda que la semana pasada le pasó lo mismo. Entonces Jimena cuenta cuando un tipo en una moto pasó tocándola mientras ella andaba en bicicleta. María se enojó porque recordó de la vez que un hombre le gritó 1000 groserías cuando ella no le siguió la conversación mientras ambos viajaban en el Transmetro. A Melanie se le llenan los ojos de lágrimas y solo alcanza a decir: a mí también me pasó algo parecido. La reunión cambia de tono. Hay un largo silencio, mucha indignación. Es difícil ser mujer en las calles, pero hablarlo también es importante, dice Jimena. No es normal que cada vez que salimos sintamos la calle así. ¡Vamos a la calle! Un podcast creado por el Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala para romper estereotipos, transformar ideas, reclamar nuestros espacios y para aprender a convivir en paz. ¡Vamos a la calle! ¿A ti también te ha pasado? ¿Te identificas con esta historia? No es normal que suframos acoso en las calles y otros espacios públicos. Esta es una forma de violencia y en este episodio vamos a cuestionar y a reflexionar sobre la forma en cómo nos relacionamos. Aprenderemos a reconocer el acoso, cómo nos atraviesa y nos hace daño, limitando nuestra libertad de andar sin miedo en las calles. Mi nombre es Gabriela Ávila y te doy la bienvenida al podcast del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala. Porque queremos sentirnos seguras. ¡Vamos a la calle! Antes de comenzar, queremos que sepas que al hablar sobre violencia puedes sentir incomodidad, tristeza o muchas dudas. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Busca apoyo en personas de confianza o escríbenos al correo hola@ocacgt.org o a nuestras redes sociales OCACGT para apoyarte o referirte con organizaciones que trabajan en prevención y asistencia en casos de violencia. Es importante pedir ayuda cuando sentimos que la necesitamos. Reconocer la violencia es el primer paso. Hoy nos acompañan en las mentes y corazones detrás de OCACGT, Pili Girón y Lidia Guerra, cofundadoras, y Oscar de León, voluntario de esta colectiva. Bienvenidas. Hola, yo soy Lidia, feminista antiespecista, y mi espacio público favorito son los parques, porque son de los pocos lugares que nos quedan para convivir con otros seres vivos, como árboles, plantas y animales. Lo que más odio de la violencia es que coarta nuestra libertad. Hola, yo soy Pili, soy educadora. Mi espacio favorito es la calle porque creo que es un espacio de reencuentro y un espacio que me debería de permitir ser libre. Y lo que más odio de la violencia es que no deja que las personas podamos ser con autonomía y nos nubla nuestros días. Hola, soy Oscar de León, investigador de Ciencias de la Salud Ambiental y candidato doctoral en la Universidad de Emory. Mi espacio público favorito es una ciclovía protegida porque la movilidad urbana debe de ser para todas y no solo para los carros. Lo que más odio de la violencia es cómo nos enseñan a normalizarla. Hemos escuchado infinidad de mitos sobre el acoso callejero, así que salimos a la calle a preguntar a mujeres y hombres si conocen alguno. Que se da más que todo en mujeres, acoso sobre mujeres por hombres de mayores de edad, o sea, ya entrados en edad. Por ejemplo, de cómo va una mujer vestida y que esa es una razón para que la acosen, ¿verdad? Que la mujer tiene la culpa de que el hombre piense cosas que no son y que las agreda física y verbalmente, solamente porque no tienen la capacidad económica de vestirse como ellos quisieran que se vistan, ¿verdad? De pronto que solo le pasa a las mujeres, creo que ese es un mito que he escuchado, y que solo pasa en lugares oscuros o peligrosos. Que solo le pasa a mujeres jóvenes, pero también le pasa a gente mayor, he visto yo. Que las mujeres salgan por las noches tal vez para provocar a los hombres, me imagino. Por una forma de vestir o algo así, se tenga el derecho de venir y decir cosas inapropiadas y no nada que ver. Lidia y Pili, de nuevo bienvenidas. Después de escuchar estas reacciones, nos damos cuenta que los mitos son muy comunes cuando de acoso callejero hablamos.
Es decir, ¿cómo respondemos a estos? O más bien, ¿cómo podemos desmitificarlos? Creo que la desmitificación se va a ir dando en la medida en la que vayamos entendiendo qué es el acoso callejero, cómo funciona y cuáles son los mecanismos y que podamos tomar conciencia, ¿no?, de que es una forma de violencia y entender un poquito quiénes lo sufren y quiénes no lo sufren. ¿De dónde viene la idea de creer que al chiflarle o al gritarle algo a alguien que va del otro lado de la calle, que yo no conozco, eso va a producir algo bonito o placentero? ¿De dónde viene esa idea? O, por ejemplo, ¿de dónde viene la idea que gritarle cosas a una persona sobre su cuerpo va a halagarla cuando no la conozco? Cuando estoy en la calle y la persona obviamente no quiere recibirlas porque lo que hace es huir o ignorarme, ¿no? Entonces, esas pueden ser unas ideas para que nosotros nos digamos, ¿realmente es un mito? ¿Realmente es o una realidad? ¿O estamos solo justificando la violencia creyendo que esas ideas en las que creemos son aceptables para el comportamiento que tenemos en las calles respecto a las otras personas? Luego está este mito que a mí me da un poco, pues no sé, siempre me cuestiona, ¿verdad? Solo las mujeres son acosadas y los hombres no. Y yo entiendo que reconocemos, ¿no?, que toda persona puede sufrir acoso callejero, pero si tú te vas a entender las cifras y ver con qué frecuencia y quiénes lo sufrimos más, pues sí somos las mujeres. Entonces, desmitificar también viene desde poder entender cómo funciona el acoso callejero, más allá de nuestras creencias o lo que hemos construido culturalmente. Busquen nuestros mapeos y ustedes nos dirán si solo le pasa a las mujeres, es más una idea muy cercana a la realidad o es un mito. Según los testimonios recogidos en nuestro mapeo de acoso callejero, las personas han reportado ser acosadas mínimo una vez al día. Y aunque ya mencionamos algunas, hablemos de cuáles son esas diversas prácticas que se consideran acoso. Imagínate tú tener que salir de tu casa a trabajar, a estudiar y te subes al transporte, te tocan, se rozan contigo, te miran las miradas lascivas, bajas del transporte, alguien te chifla, de repente alguien te dice un piropo. Entonces realmente, pues sí, es la vivencia de una al día, pero una al día mínimo, que generalmente está vinculada con otro montón más que se van dando de forma sistemática. Hay otras acciones mucho más complejas, como las echadas de mano, y que van dependiendo también de los espacios en donde se dan. El acoso que se sufre en las calles cuando la persona va caminando es diferente al que puede sufrir cuando va, por ejemplo, en un bus o en una camioneta, ¿no? Ahí se presta a que haya otras expresiones de acoso más físicas, como las echadas de mano, arrinconamientos u otro tipo de tocamientos. Nada que no está siendo consentido, pues va a ser algo agradable. Y aquí en este caso es todas estas prácticas son violentas y es acoso callejero y no hay consentimiento. Hay quienes acosan sin entender que lo que están haciendo es ejercer violencia sobre otras personas. Pero entonces, Lidia, ¿cómo podemos distinguir el acoso, por ejemplo, de un piropo? El acoso callejero tiene 4 características esenciales que son muy fáciles que se nos queden. Primero, se da en los espacios públicos. Lo segundo proviene de un desconocido. No conozco a la persona no me conoce. Lo tercero no hay consentimiento. ¿Por qué? Porque no lo estoy solicitando. Y la cuarta es que produce malestar. No podemos ignorar las reacciones que el acoso produce en las personas. Y esos son muy fáciles de identificar. La persona te ignora, la persona sale corriendo, la persona te maltrata, ves en los ojos de la persona miedo. Entonces, ya solo con eso debería darnos una buena pista de que lo que está pasando no está bien. Estás violentando a la otra persona. Y ahora que conocemos más sobre el acoso callejero, desde nuestro lado, como ciudadanía, ¿cómo podemos contribuir a prevenirlo? Pili, ¿por dónde empezamos? Pues es tomar conciencia, creo yo, de cómo funcionan estas violencias y cómo se aprenden estas violencias y cómo queremos enseñar a que otras personas convivan en el espacio público, qué deberíamos de demandar en el espacio público y cómo debemos de apropiarnos de este espacio público. O sea, hay como, justo lo conecto con los mitos que mencionaban ahí el tema de lo de la vestimenta, ¿verdad? ¿Cómo te vestís? Esta frase de vas a salir a la calle, entonces por favor tápate para que no te vaya a pasar nada. O sea, desde esta reproducción de estos mitos y qué te toca a ti en el espacio siendo mujer o siendo hombre, entre otros, pues ahí está también mucho del sustento cultural que va a seguir produciendo la vivencia de esta forma de violencia. Entonces, tomar conciencia de ello y empezar a cuestionar
lo que estamos enseñando y lo que están aprendiendo otros a medida que crecen. Transformar la cultura es en lo cotidiano, en las interacciones, en cómo nos construimos como personas y cómo nos pensamos consciente e inconscientemente como sociedad. Si quieres aprender más sobre los mitos y las prácticas que se consideran acoso, te invitamos a que ingreses a nuestra página ocacgt.org y en la sección de recursos encontrarás varios documentos que te pueden ayudar. Y ahora, hablemos del rol de los hombres en la erradicación del acoso. Oscar, desde tu vivir siendo hombre en esta sociedad, ¿cómo crees que deberían cuestionarse y reflexionar las violencias que los hombres ejercen? Algo muy importante es considerar que todos los hombres, independientemente de nuestro comportamiento en general, podemos y muchas veces ejercemos estas violencias por el simple hecho de ser hombres, porque existimos en un sistema machista que nos asigna muchos privilegios y nos enseña, permite y muchas veces hasta incentiva a oprimir a las mujeres y a cualquier otra persona que no sea considerada un hombre. Y algo que he visto que ayuda a uno mismo también para cuestionarse y cuando estás conversando con otros hombres es considerar esos eventos en la infancia, ese enseñar que nos dio la sociedad en donde fuimos aprendiendo que ser violentos es la manera de ser hombres. Y muchas veces eso siento yo que ayuda a entablar un diálogo que no es fácil, pero abre el camino para poder permitir que ellos también reflexionen acerca de las violencias que sufrieron ellos mismos, que los llevaron a formar, a ser esas personas que abrazan el machismo de nuestra sociedad. Gracias, Oscar. Y ahora coméntanos cómo han cambiado tus prácticas a relacionarte con otras personas en los espacios públicos. Es más por mis experiencias compartidas con otras personas, principalmente mujeres, y todo lo que he aprendido también a través del trabajo del OCACGT. Y creo que eso me ha ayudado ahora a ser más consciente de que las mujeres principalmente están sujetas a violencias en la gran mayoría de los espacios. Y entonces lo que yo hago ahora es esforzarme por no añadir más a esa violencia y sobre todo trabajar porque no se siga ignorando y normalizando como se hace ahora. Y ahora en cuanto al tema legal, que creo que es un tema que nos genera muchas dudas, ¿saben ustedes cómo nos protege la ley ante el acoso? ¿Hay alguna ruta de denuncia? ¿Está penalizado? ¿Qué información tienen que nos puedan compartir? Para poder presentar una denuncia, tú tienes que decir quién fue la persona que te violentó. Y el acoso callejero, una de sus características es que es ejercida por un desconocido. Entonces, desde el momento en el que tú no tienes ese dato, pues ya no puedes registrar tu denuncia, no puedes decir, viví esta violencia, por favor, procedamos, por favor, sigamos. ¿Por qué? Pues definitivamente no está contemplada una ruta estructurada, legalizada o no hay un aparato en el Estado guatemalteco que vaya a protegernos o vaya a darle un seguimiento para llevar a términos de justicia una violencia sexual de este tipo. Pues el acoso callejero no es un delito en Guatemala. Estamos trabajando en ello, pero para esto es importante contar con la evidencia necesaria para plantear que es un problema necesario de erradicar. Entonces es a que toda persona que haya vivido acoso callejero pueda enviar su caso todas las veces que lo haya vivido. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos también establecer nuestras propias rutas de denuncia. Y en una de ellas, pues la invitación es hacerlo hasta levantar estos datos en el mapeo. Pero también además de denunciar en el mapeo es cómo poder denunciar entre nosotros lo que se vive en el espacio público. Nosotras le apostamos a crear nuevas ideas que no justifiquen la violencia, sino que al contrario nos hagan reflexionar y asumir nuestra responsabilidad en cuanto a la violencia que se vive en el país. En específico estamos hablando de acoso callejero. Pero esa responsabilidad y esa reflexión viene de preguntarnos, ¿estoy ejerciendo violencia cuando voy por las calles y veo a otra persona? ¿Estoy acosando? Y a partir de ahí, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a seguir contribuyendo a que se viva violencia? ¡Vamos a la calle! Las violencias en contra de las mujeres son muy diferentes a las que reciben los hombres en la calle, y el acoso callejero lo evidencia muy bien. A nosotras nos provoca miedo salir a las calles, nos provoca vergüenza en nuestro cuerpo y nos cuestiona incluso nuestra forma de vestir casi todos los días. En fin, es importante recordar que ninguna mujer es culpable por la violencia que sufre y que tenemos derecho a caminar sin miedo por las calles.
Qué importante hablar sobre este tema, qué importante tener información disponible para formarnos. De verdad, gracias por el trabajo y compromiso que a través de estos años han asumido de manera voluntaria Pili, Lidia y Oscar. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Recuerda que para prevenir y desnormalizar la violencia y el acoso es importante que tengamos datos que lo visibilicen, porque el acoso callejero aún no está tipificado como delito en Guatemala y por lo mismo son muy pocas las denuncias que se registran. En el OCAC-GT llevamos algún tiempo registrando estos casos de violencia. Los datos recolectados nos sirven para evidenciar el problema en la ciudad de Guatemala y prevenir el acoso callejero. Si lo has sufrido y quieres contribuir a visibilizarlo, envía tu caso a nuestro mapeo ocacgt.org/denuncia. También te invitamos a que descargues nuestro libro La calle donde quiero ser libre desde nuestra página web lacalle.ocacgt.org. El guión y producción estuvieron a cargo de Lucía Reynoso, Alejandra González y Edgar Zamora Orpinel, con edición de Lidia Guerra. La locución es de Gabriela Ávila y Diana Solís. La edición y montaje sonoro es de Rebeca Aguilar. El diseño gráfico es de Maritza Ponciano e ilustraciones de Desiree Cordón. Vamos a la calle es una serie de podcast que forma parte del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala, con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM.